felices, formando familias felices. Aleluya, qué bendición. Bueno, una bendición poderles ver acá. Estamos también transmitiendo este servicio. Denle un aplauso a los que están viendo la transmisión. Aleluya. Una bendición que podamos transmitir los servicios para que la gente pueda recibir. En el primer servicio se conectaron 70 personas. Aleluya. Estaba hablando con mis hermanos del primer servicio sobre la importancia que tiene la fecha 18 de julio de este año, el próximo mes de julio. Todos debiéramos tomar nota de esa fecha, porque ese es el día exacto que cumplimos. Todos nosotros cumplimos 50. Vaya, ya me adelanté. 25 años. Denle un aplauso al Señor, aleluya. 25 aniversario de servicio en este lugar de manera ininterrumpida. Y yo le decía a mis hermanos que no son los 25 años de los apóstoles, de la familia apostólica y del pequeño grupo que sí tiene 25 años con nosotros acá, que es un pequeño grupo, no solamente, sino que son los 25 años de todos. ¿Cuántos dicen amén? De todos los que estamos en esta casa, bajo esta cobertura, que pertenecemos a esta iglesia. Y yo le ponía como referencia cuando yo trabajaba en el Banco de Venezuela, uno de los años, de los 8 años que trabajé en Banco de Venezuela, en uno de esos años, creo que en el año número 5 mío, estaba cumpliendo el banco 100 años. Y fueron nuestros 100 años, pero yo trabajé los 100 años. Pero al estar ahí presente, cuando el banco estaba cumpliendo 100 años, yo también fui parte de la celebración. Amén. Así que, aleluya. Aunque usted tenga meses, semanas, 1 año, 2 años, 10 años, usted también está cumpliendo con este ministerio 25 años. Porque usted es producto de las oraciones que por 25 años se han hecho en este lugar. Amén. Producto de las oraciones, producto de las contribuciones, producto del sacrificio que se ha hecho a través de estos 25 años. Y esos 25 años, como lo es en una boda, por ejemplo, cuando una pareja cumple 25 años, lo llaman las bodas de plata, ¿no? Luego a los 50 son las bodas de oro. No se pueden pasar por debajo de la mesa. Tiene que ser un tiempo para honrar. Tiene que ser un tiempo para celebrar. Tiene que ser un tiempo para conmemorar, para gozarnos y celebrar la historia, pero también celebrar la gloria, pero recordar que la historia y poder también proyectarnos hacia los próximos 25 años. El próximo enero, el año próximo, nuestro apóstol Ignacio Lastre va a cumplir 50 años ininterrumpido de ministerio. 50 años, hermanos. Impresionante. No sé cuántos tuvieron aquí el miércoles. ¿Cuántos tuvieron el miércoles? ¿Se asustaron con lo del apóstol? Me le dio una broma ahí. Mi esposa cuando llegamos arriba lo regañó. Que si quiere llegar a los 50 años que se lo celebremos, tiene que cuidarse. Pronto pasó muchas horas sin comer y él por su condición no puede pasar esa cantidad de horas y le dio como una especie de mareo, pues, de baja de azúcar, llaman, ¿no? O hipoglicemia, no sé cómo es que se llama eso. Pero oremos mucho por nuestro apóstol, que Dios los mantenga sanos, fuertes, amén, para que podamos el año que viene con él y con todo celebrarle sus 50 años ininterrumpidos de servicio en la obra de Dios. También serán nuestros 50 años, amén. Y una de las cosas que yo quisiera poner como fundamento, y vengo varias semanas haciéndolo, y que quede como un legado para la posteridad, y que quede como una huella en nuestro ministerio, como una marca que nos distingue. Si usted se va al libro de Apocalipsis, hay un mensaje a lo que se llama las 7 iglesias. ¿Cuántos han leído esa parte? Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y cada una de esas iglesias tenía atributos y características que la distinguían. Entonces a cada una Dios se los dice: tú, fulana de tal, porque haces esto y esto y esto. Entonces, tienen cosas que la distinguen. Y yo quiero que algo que distinga a los MSMistas y al ministerio MSM ahorita y en las futuras generaciones sea el amor por la casa de Dios. Amén, aleluya. El amor por la casa de Dios. Ese amor bien bonito por lo que representa la casa de Dios. Créame, de verdad,
que no todo ministerio en el mundo piensa de esa manera. Aunque debiéramos todos pensar así, no todo ministerio en el mundo piensa de esa manera. Ahí en el tiempo pasado, muchas personas que predicaban que porque el hecho de que Cristo viene pronto y Cristo viene hoy, pues mañana viene Cristo, entonces no era necesario poner bonitas los templos porque esos templos se los iba a quedar el anticristo. Y en virtud de eso, no se invertía en poner hermosa la casa de Dios. Yo me congregué 4 años en una iglesia que tenía esas ideas. Entonces usted se imagina cómo era el templo, más o menos, ¿no? Porque tenían esas ideas preconcebidas. Y así como trataban el templo, también trataban sus vidas y también trataban sus propias casas. Aunque nosotros somos, como dice la Escritura, en esta tierra extranjeros y peregrinos, porque todos vamos buscando una mejor tierra, la porvenir, la eterna. Nosotros, aunque seamos eternos y peregrinos, si vamos a suponer que tú vas a vivir 5 años en Barquisimeto, tú quieres vivir con dignidad, quieres tener una casa bonita. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque seamos extranjeros y peregrinos, nosotros queremos, y Dios también quiere, por supuesto, que su casa sea una casa extraordinaria, digna. Amén. Aleluya. Y yo he visto además que un secreto, código, una llave para la prosperidad de la gente de Dios es mantener ese amor y ese fervor por la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted busca en los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, la única vez que usted va a ver a nuestro Señor Jesús que no parece ser Jesús es con un asunto, un tema asociado ¿a qué? Al maltrato que había con la casa de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? A cuando Jesús hizo ¿qué cosa? Un azote ¿de qué? De cuerda, y empezó a golpear y a volcar las mesas. Ese no es Jesús, porque Jesús no actúa así nunca. Pero la única vez que usted ve a Jesús actuando así es con un tema relacionado a la casa de Dios. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Habían convertido la casa de Dios en un chiquero. Habían convertido la casa de Dios en una guarida de ladrones por el asunto de los cambistas, de las mesas, de los que vendían allí animales para el sacrificio. O sea, se había perdido la reverencia, se había perdido el respeto por la majestuosidad del templo, de la casa de Dios. Y llegó el momento en que Jesús, aleluya, porque esa casa es para Dios, no pudo soportar eso. Y hizo un azote y empezó a volcar las mesas. Todo lo que hemos leído, esa parte de la historia de Jesús, pareciera como que si Jesús no era Jesús. Porque Jesús nunca antes ni después actuó así jamás. Solo con un tema asociado ¿a qué? A la casa. De hecho, los discípulos, los apóstoles que lo vieron, se acordaron de un salmo que dice: el celo por tu casa me consume. El celo por tu casa, la pasión por tu casa. Ahora, si usted nota algo importante, Jesús no le pegó a ningún hombre ni a ninguna mujer. Él golpeó fue estructuras. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Golpeó estructuras económicas, golpeó estructuras religiosas, golpeó ideas, esa idea del maltrato, de la falta de respeto y de la falta de reverencia hacia la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le importa lo concerniente ¿a qué cosa? A la casa. Si hay algo que Dios quiere, es su casa hermosa, porque es la casa de Dios, es la casa del Padre. La primera vez que aparece la palabra casa de Dios en la Biblia, si usted empieza a leer la Biblia corrida desde Génesis 1, 2, 3, así, usted va a conseguir que la primera vez que aparece la palabra casa de Dios es en el libro de Génesis capítulo 28, en el versículo 17. Génesis capítulo 28, verso 17, dice así la palabra: y tuvo miedo, hablando de Jacob, tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Levanta tu mano, Padre, háblanos hoy, que tu palabra corra, crezca y prevalezca, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Y tuvo Jacob miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué está pasando allí?
¿Por qué aparece allí el término casa de Dios? La verdad es que allí, escúcheme, si somos realistas, en el lugar donde está Jacob no hay ninguna estructura que nos haga pensar que allá había un templo o algo por el estilo. Por el contrario, ese lugar era un simple paraje, era una especie de bosque donde había un caminar, un camino y árboles y piedras, un camino. Pero ¿por qué Jacob llega a la conclusión de que ese lugar es que casa de Dios y puerta del cielo? Porque en ese lugar ha tenido una experiencia espiritual dramática. Vamos a ver la experiencia que él tuvo allí en el capítulo 28, versículo 10. Escuche, ve, para que vayamos al concepto de lo que es la casa de Dios. Dice en el verso 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar. ¿Qué era ese lugar? Un cierto lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué era ese lugar? Un cierto lugar. Diga conmigo, un cierto lugar. Pero cuando él despierta del sueño, él dice, ¿esta cosa es qué? Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué era este lugar hace 30 años? Un cierto lugar, pero hoy es casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Aleluya. Yo le pregunto a Javier, como uno de los vecinos más connotados de esta zona, ¿qué era este lugar, Javier, hace 30 años? Tiene 45 años aquí. ¿Y qué era este lugar hace 45 años? Zona roja. Robaban, violaciones, picaban carros, consumían droga. Habían 3 malandros que tenían un azote ahí. No se podía caminar por ahí. Esto era un cierto lugar, pero que es hoy un lugar para la predicación del evangelio, donde la gente se salva, donde hay milagros, donde hay señales. Ahora es casa de Dios y puerta del cielo. Un cierto lugar, y ahora es ¿qué? Casa de Dios y puerta del cielo. Dice la palabra que él se acostó en ese cierto lugar y allí soñó. ¿Qué hizo? Soñó. Y en el sueño había esto. Aquí había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo, dice, su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Por cierto, a propósito, esta misma promesa se la había dado Dios ¿a quién? A su abuelo Abraham. Y dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y luego dice en el 17, en el 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Punto. Si estuviéramos dando una clase y el profesor soy yo y te dijera, por ejemplo, a todos que saquen una hoja porque hay un examen, guarden los libros, solamente se permite una hoja y un lápiz, y este examen se pone la nota final de este curso, y te voy a hacer una sola pregunta. A partir de esta lectura, defíname con sus propias palabras qué es una casa de Dios. Al terminar nos vamos. Amén. Sería una buena actividad, ¿verdad? A partir de esta lectura, defina, según esta lectura, qué es una casa de Dios. Yo lo haría así, se la soplo. Una casa para Dios es 2 puntos.
un portal que se abre, que conecta a la tierra con el cielo y al cielo con la tierra, donde entidades espirituales del bien, entre comillas o paréntesis, ángeles, bajan y ¿qué? Suben. Y en el extremo de la punta de esa escalera o de la parte de arriba está la máxima autoridad, que es Dios. Y en ese lugar se conecta Dios con los hombres y los hombres con Dios. Y permanentemente Dios les comunica su plan y su propósito. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. ¿Hay algún profesor aquí? Califíqueme pues. Califíqueme, Efren. Me pone 20. Efren es profesor de matemática. Ajá. Ajá. Así fue. Y así es. Y era un niño. Y él dijo, aquí va a ser la iglesia. Y esta es la iglesia, un niño. Un niño, era un niño apenas. Y él decía, aquí vamos a hacer la iglesia. Y aquí está la iglesia. Un cierto lugar, hoy es casa de Dios y puerta del cielo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ahora, Jacob llama eso casa de Dios. Oye, no porque haya una estructura física, es porque hubo una experiencia espiritual. Real, una experiencia real, simplemente que con la persona de Dios, con ángeles que bajan, con ángeles que suben, con una escalera que toca el cielo, que toca la tierra, y donde Dios habla y comunica su plan y su propósito. Esa es la definición para mí de una iglesia. Una iglesia es eso, es un portal espiritual que conecta el cielo con la tierra, a la tierra con el cielo, donde ángeles bajan y ángeles suben, y donde la máxima autoridad de ese lugar es Dios, y donde Dios permanentemente está comunicando sus planes y sus propósitos a todas las personas que vienen a este lugar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que la definición de casa para Dios parte de aquí. Aquí es la primera vez que una persona dice, esto no es otra cosa que casa de Dios. Antes de eso, lo que se había levantado para Dios eran altares, como los que levantó, por ejemplo, Noé. ¿Se acuerdan? Que levantó un altar. Pero ahora aparece el término casa de Dios. Luego, oye, luego que él dice, esta cosa es casa de Dios y puerta del cielo, mira lo próximo que viene. Mira lo próximo que viene. Dice en el 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, Betel, Betel. Esto significa casa de Dios. Le llamó a aquel lugar casa de Dios, que es Betel. Y dice, y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, oye bien, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, como me lo ha prometido ahorita mismo, ¿no? Y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y me diere vestido para vestir, y si me devolviera en paz a la casa de mi padre, entonces él dice, esto será mi parte. ¿Ve? Jehová será, ¿qué cosa? Mi Dios. Levante la mano y diga, y esta piedra que he puesto por señal, ¿será qué? Otra vez, ¿qué expresión aparece? Segunda vez que aparece la palabra, la expresión ¿qué? Casa de Dios. Esta piedra que he puesto, ¿será qué? Casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré ¿qué? Para ti. Oh, escuche, ve. Ahí no había una estructura física. Ahí aconteció una experiencia espiritual. Pero a partir de la experiencia espiritual, Jacob, que desde que nació viene desobedeciendo a Dios, que desde que nació se está tratando de alejar de Dios y de los propósitos de Dios, porque Jacob, cuando fue engendrado en el vientre de su madre, ya Dios tenía un plan para él y Dios se lo comunicó a su madre. Pero cuando él nace, aleluya, él mismo se va desviando de todo eso.
Y Jacob no quiso nunca honrar la memoria de su abuelo Abraham. Nunca quiso honrar la memoria de su padre Isaac. Él es la tercera generación y él quiso hacer las cosas a su manera. Él quiso buscar las bendiciones por atajo y empezó a tratar siempre de burlar a Dios. De alguna forma era como una competencia. El nombre que le puso su padre fue un nombre equivocado. ¿Por qué fue un nombre equivocado? Porque fue un nombre que se le puso por la circunstancia en la que nació. Él venía con su hermano en el mismo vientre y cuando nació su hermano Esaú primero y él tenía tomado el piecito de su hermano y por eso el papá le dice, este sí es tramposo, tiene tomado a su hermano porque quiere alarlo para salir él ¿qué? Primero. Entonces trató de suplantar a su hermano y por eso le puso, tú eres Jacob, y la palabra Jacob es suplantador. Y con ese nombre su papá lo marcó y él toda su vida trató de suplantar a su hermano. Cuando estaban jovencitos, el hermano llegó con hambre, eso lo hablamos en el encuentro siempre, y Jacob le cambia a su hermano un plato de lenteja por la primogenitura, para suplantar a su hermano. ¿Y qué es la primogenitura? Ese derecho legal, porque nació primero, de que cuando papá muera, yo ahora seré el que obtenga la herencia. Y una vez que el papá ya estaba a punto de morir, se disfrazó de su hermano y con engaño le llevó una comida a su papá. Se puso ropas de su hermano, en conchupancia con su mamá. Y el papá le entregó la herencia, la bendición que le correspondía ¿a quién? A su hermano. Fue un suplantador y robó a su hermano. Y ese mismo día que él pretendió que lo ganó todo, ese mismo día lo perdió todo. Porque ese mismo día su hermano juró que un día que muriera su papá, lo iban ¿a qué? ¿Lo iba a qué? A matar. Y la mamá le dice, hijo, ¿tú has visto la propaganda de graffiti? ¿Cuál, mamá? No la he visto. Bueno, mira, corre. Vete, piérdete, porque tu hermano te va ¿a qué? Y sale Jacob, hermano, el día que pretendió ganarlo todo, buscando, haciendo tramposería, buscando bendiciones por atajo, buscando suplantar a su hermano, ese mismo día lo perdió todo. Y sale corriendo. Perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió su casa y perdió a su hermano. Ya no tenía nada. Y aparece Jacob aquí con una mano adelante y otra atrás, en este paraje. Pero en este paraje Dios se le va a aparecer en ese lugar porque Dios, escúchame, antes de que él naciera ya tenía un propósito para él, como lo tiene para el tuyo, para el tuyo, para el tuyo y para el mío. Como le dijo Dios a Jeremías, antes de que tú fueras engendrado en el vientre de tu madre, yo te conocía. Y antes que nacieras, te santifiqué. Y así era con Jacob. Antes que fuera engendrado, ya Dios tenía un plan con él. Y antes que fuera concebido y naciera, ya Dios tenía un propósito para su vida. Y ese día, Dios se le aparece para comunicarle a Jacob lo que ya le había dicho años atrás. ¿A quién? A su madre, pero que su madre no supo educarlo para ese propósito. Y entonces cuando él entiende para qué está en esta tierra, Jacob entiende ese día que es el día más oscuro de su vida, porque ese día lo ha perdido todo, pero él entendió, escúcheme, quién era él. Él entendió qué es lo que él estaba haciendo en la tierra. Él entendió cuál era su propósito en la tierra y él entendió para dónde iba después de esta vida. Las preguntas filosóficas que siempre nos hacemos: ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y para dónde voy después de esta vida? Todo eso lo entendió él ese día. Él entendió que su vida tenía un destino y un propósito. ¿Quién es el que le comunica eso al ser humano? No solo a Jacob, a ti y a mí también. Dios. ¿Y dónde lo hace Dios? En la casa de Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Por eso es la importancia. Por eso la importancia de la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, Dios va a comunicarle propósito a muchas personas que están errantes por allí, que andan viviendo la vida loca, que andan viviendo la vida de espaldas a Dios, que no han entendido que Dios tiene un ¿qué? Propósito para su vida. Y por eso es que Dios manda a edificar una casa como esta de Él, donde Él espera que en ese lugar, Dios no se va a reunir solo, Dios se va a reunir en ese lugar con sus hijos, aleluya, dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora Jacob, escúcheme, una vez que despierta
y ha tenido una experiencia espiritual, le dice, esto simboliza lo que es una casa de Dios, aunque no hay una estructura física. Pero entonces él hace un voto, y en el voto él hace algo sorprendente, porque él no tiene nada, él no tiene dinero, pero él entiende que él tiene una experiencia espiritual y no hay una estructura física. Entonces él dice, levanta una piedra, le echa el aceite, que es lo único que él tiene, y hace un voto. Un voto es una promesa, donde él dice, si tú fueres conmigo en este viaje que voy, si vas conmigo, ya me lo acabas de prometer que lo vas a hacer, pero si tú lo haces y me guardas y me das pan para comer y me das vestido para vestir, y lo otro era lo más difícil, y me devuelves en paz a la casa de mi padre, eso era lo más difícil, porque había una promesa, un juramento de que se le iba ¿qué? A matar. Si tú me devuelves en paz a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. ¿Qué está diciendo Jacob? Que no era su Dios en este momento. Pero si lo hace, tú serás mi Dios. Y después dice, y esta piedra que he puesto por señal será la piedra fundacional de un lugar que en el futuro sí tendrá una estructura que se llamará casa para Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ese día él puso la primera piedra de lo que luego sería, ¿qué cosa? Una casa para Dios. ¿Y cómo lo hará Jacob? Bueno, de todo lo que él me dé, ¿qué dijo? El diezmo apartaré para ti. Dale un aplauso al Señor, aleluya. No es mi tema hoy, pero Jacob ese día entregó en un solo versículo y en un solo acto profético, Jacob entregó diezmo, ofrenda y primicia. ¿Cuál es la primicia, apóstol? La piedra y el aceite, todo lo que tenía lo puso. ¿Cuál es la ofrenda? La promesa que está haciendo de que le va a hacer una casa ¿a quién? A Dios. ¿Y cuáles son los diezmos? Él lo está diciendo con claridad. De todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué estoy diciendo? Que cómo se edifica una casa para Dios. Dios ha previsto en su misma palabra que edificar una casa para Él es a través de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, de las contribuciones del mismo pueblo de Dios. ¡Aló! Este año en Venezuela ha sido característico porque como es un año electoral, han salido planes por allí que dicen del gobierno, que dicen vamos a ayudar a los pastores con sus templos, con sus iglesias, en programas que se llaman Mi Iglesia Bien Equipada. Y nosotros tuvimos que hacer un pronunciamiento por el Consejo Evangélico y a nivel de nosotros como iglesia, que eso está mal, porque las cosas de Dios no las sostiene, no las debe sostener ningún gobierno. Las cosas de Dios las sostiene la gente de Dios. Dígame amén y denle un aplauso al Señor, aleluya. Lamentablemente siempre hay por ahí algunos pastores que están pegados y que no han podido entender esta palabra y bendecir a su pueblo y creen que eso es una bendición, pero eso no es una bendición, porque ningún gobierno, ni este, ni en ningún otro país están para hacerle casa a Dios en ningún lado. Los gobiernos están para hacer hospitales, los gobiernos están para pagarle bien a los maestros, los gobiernos están para gobernar bien, pero las iglesias están para adorar a Dios, para predicar su palabra, y las cosas de Dios las sostiene la gente de Dios. Así quedó establecido en la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo prefiero que antes que usted me dé a mí unas sillas para la iglesia, arregle una escuela de la comunidad, que es lo que tiene que hacer. ¿Aló? Que arregle el hospital que no sirve para nada, que doten los hospitales, que la gente que está pariendo, aquí todo el mundo ahorita que va a un hospital, hermano, si no tiene plata se muere, porque el examen lo tiene que pagar, no, tiene que hacer ese examen, pago, que tiene que hacerse una resonancia, pago. El hospital es gratis, la salud es gratuita, el doctor ahí nada más, pero todo lo demás es ¿qué? Pago. La salud está privatizada en Venezuela. Y está privatizada para el que tiene y está privatizada para el que no tiene. ¿Cuántas veces uno va al seguro, al hospital y consigue una gente ahí llorando porque no tiene para hacer un mucho examen de sangre a su familiar? Entonces, eso es la responsabilidad de un gobierno. Como los maestros que todos estos años protestando por su bajo ¿qué? Salario. Páguenle salario a los maestros. No dale micrófono y corneta a los pastores y guitarras y sillas, no. Porque eso se ve como algo más bien electorero. Porque sabe que el pastor tiene gente y está mal. Porque el pastor no está para recibirle nada al gobierno. Está
para entender que está puesto por Dios, para que las cosas de Dios que Dios le dé, las sostenga la gente de Dios. Amén, aleluya. Y mantener siempre su independencia en cuanto a lo que tiene que ver con política, porque la única forma que un apóstol, un profeta, pueda el día de mañana decirle al pan pan y al vino vino y hablar la palabra de Dios con claridad, es que no se case con ningún proyecto político, porque nosotros servimos a un reino que no es de este mundo, ni de izquierda ni de derecha. Nosotros servimos un reino que es de arriba, que es del cielo. Aló, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Las cosas de Dios las sostiene la gente ¿de qué? De Dios. Si nos vamos al segundo ejemplo que pusimos la semana pasada, que vamos a ver dónde se le construye la primera casa a Dios. ¿A dónde se le construye? En el desierto, ¿sí o no? Sale el pueblo de Israel de Egipto y el pueblo de Israel va a estar 40 años en el desierto dando vueltas, pero Dios quería allí en el desierto ¿una qué? Una casa. ¿Y qué hizo Moisés? Lo vimos la semana pasada. Empezó a pedirle al pueblo de Dios que estaba en el desierto que trajeran ¿qué? Ofrenda. Y la gente empezó a traer ofrendas y ofrendas. Tanto fue que Moisés tuvo que decir: ya no traigan más, porque con lo que trajeron alcanza y sobra para la obra del tabernáculo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. ¿Sabe? Cuando terminaron el tabernáculo, oye, si tú pasabas por ese lugar en el desierto, antes de que construyeran el tabernáculo, era un cierto lugar desértico. Pero ahora que estaba el tabernáculo allí, ahora era ¿la qué? La casa de Dios. ¿Y qué más? Y puerta del cielo. Después que terminaron de construir ese tabernáculo, que era una tienda preciosísima, que Dios mismo le había dado el diseño a Moisés, mira lo que sucedió cuando terminó con las ofrendas voluntarias del pueblo. En el capítulo 40 de Éxodo, en el versículo 34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Apenas convirtieron ese lugar en la casa de Dios y puerta del cielo, descendió una ¿qué? Una nube. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó ¿qué? El tabernáculo. La misma gloria llenó el tabernáculo. Esto era antes cierto lugar. Ahora es la casa de Dios y la gloria de Dios llenará este lugar. La nube de la gloria de Dios llenará este lugar. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 35 dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube se alzaba, todos se movían hasta el día en que ella se alzaba. Dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba sobre él. De noche, perdón, estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda la jornada. Diga: nube y fuego. Gloria de Dios en la casa de Dios. Antes de eso, ¿qué era eso? El desierto. Ahora es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Me va siguiendo? Tercera experiencia o tercera vez donde vamos a ver el término casa para Dios. Ya no es en el desierto. Ahora el pueblo de Israel entra en la tierra prometida y empiezan a hacer vida con Dios, el pueblo de Dios. Y Dios permite que ellos tengan un rey. El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Ustedes saben que Saúl fue desechado por Dios y luego Dios escoge ¿a quién? Al rey David. Y David es un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y David era un gran guerrero, pero todos los que conocemos a través de los salmos y de los libros de la palabra de Dios, a David lo conocemos como un adorador, lo conocemos como un evangelista, lo conocemos como un predicador, lo conocemos como un hombre que amaba a Dios con locura. Lo conocemos como un cantante, un salmista. Muchos de los salmos que son canciones las escribió David. David era un adorador de verdad. Por eso dice
Dios que David era un hombre conforme ¿qué? A su corazón. Pero una de las cosas que David más quería, oye bien, era construir, edificar, ¿qué cosa? La casa de Dios. ¿De dónde le viene ese concepto? Si vamos aquí a lo que estamos enseñando, de la experiencia que tuvo ¿quién? Jacob, donde hay una experiencia espiritual. Luego de la experiencia ¿de dónde? Del tabernáculo que estaba ¿dónde? En el desierto. Ahora David quiere que en Israel se le levante, y Dios quiere también una casa a Dios, pero ya no en condiciones de desierto, ahora en condiciones del reinado. Y entonces David, cada vez que iba a una batalla y tomaba un botín, David sabía que Dios era el que le daba la victoria, y David apartaba tesoros para la casa futura que él construiría. Él sabía que para construirle una casa para Dios tenían que venir tiempos de paz, y David trabajó mucho para que vinieran esos tiempos de paz. Y una vez que llegaron los tiempos de paz, David dijo, llegó el tiempo para hacerle ¿qué? Casa a papá. Lo que más quería David era hacer una casa para Dios. Y él dice que la casa que había que edificarle a Dios tenía que ser excelente, excelente. Una casa grande, como dijo Salomón. La casa que tengo que hacer a Jehová debe ser como grande, porque nuestro Dios es grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, cuando ya se dispone a hacerlo, Dios se lo prohíbe, porque dice, tú has sido un guerrero y tú has derramado mucha sangre. Pero Dios tiene otro plan, dice, tu hijo lo hará, Salomón lo hará. Y entonces a David le duele, pero también le alegra que su hijo lo va a hacer. Y le entrega todos los recursos para que empiece a construirle casa a Dios. Dice, entre otras cosas, que le entregó 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, además de muchísimas otras cosas. Y además David también le exigió al pueblo ofrenda para levantar la casa para Dios. Y a los príncipes le dijo, ustedes príncipes tienen que dar de su tesoro una ofrenda para la casa, porque ustedes están teniendo un tiempo de paz, y esa paz se la dio Dios a través de mi mano. Aleluya. Así que Salomón emprendió el sueño. Dijo, la casa que tengo que edificar tiene que ser como grande, porque mi Dios es grande. Luego dice la palabra, comenzó Salomón a edificar la casa de Dios, y al final dice, terminó Salomón la casa para Dios. Lo que Dios empieza, lo termina. Y mire lo que ocurrió ahora cuando Salomón terminó. ¿Se acuerda lo que pasó en el tabernáculo? Cuando se terminó, la gloria cayó, la nube y el fuego, la presencia. Ahora mire, años más tarde, ahora en la casa, en el templo que levanta Salomón, mire lo que ocurre. Capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículo 11 en adelante. Capítulo 7, Segunda de Crónicas, verso 11 en adelante. Dice, oiga, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue ¿qué? Prosperado. ¿Fue qué? Prosperado. ¿Por qué usted cree que Satanás le tira tanto a lo de la casa de Dios? Porque una vez que eso está terminado, lo que viene para el pueblo de Dios es prosperidad y más prosperidad. Aleluya, aleluya. Y fíjese, ve, así como la nube apareció en el tabernáculo, la presencia de Dios, en el verso 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido este lugar para mí por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta a que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos citamos ese pasaje de memoria, pero lo hacemos fuera de contexto, porque ese pasaje está en el contexto de la casa de Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, en lo que se haga en la casa de Dios. Amén. Ahora mira cómo dice Dios sobre la casa. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Me está escuchando? Cuando se termina la casa de Dios, los ojos de Dios van a estar aquí, los oídos de Dios van a estar aquí. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. A mí esta palabra a mí me conmueve, hermano. Para que Dios y su corazón estén aquí para siempre. Dios y su corazón estén aquí. O sea que cuando damos semilla y sembramos semilla para la casa de Dios, sembramos semilla para un lugar donde el corazón de Dios y la misma persona de Dios va a habitar para siempre. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Óyeme, ¿sí sabes tú que el pueblo de Israel levantó, además del tabernáculo, 2 templos? ¿Y sabe qué? Los enemigos de Israel, que siempre han querido exterminar a Israel, lo primero que han hecho cuando han invadido Israel es destruirle, ¿qué cosa? Los templos. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque esa es la casa de Dios. Es el lugar donde Dios habita. Es el lugar donde los ojos de Dios están. Es el lugar donde Dios oye las oraciones de la gente. Y los enemigos de Israel odian a Israel y más que a Israel, al Dios de Israel. Y cuando han venido contra la casa de Dios para destruirla, como para que Dios no tenga dónde qué, dónde habitar. Es impresionante, hermano querido, que este templo que levantó Salomón, que es el gran templo que se ha hecho para él, con ese criterio, lo iban a ver en ese tiempo gente del mundo entero. Iban allá a conocer ese templo por la gloria que había en el templo. Si tú pasas una paginita después ahí en la página, vas a ver que la reina de Sabá visitó a Salomón para conocer su sabiduría y conocer el templo. Iban del mundo entero, la gente traía tesoros por la majestuosidad del templo. Ahora, en honor a la verdad, este templo manifestó la gloria de Dios por muchas décadas y siglos. Pero más tarde, Satanás infiltra a la iglesia y pierde su carácter. Y cuando viene un pueblo enemigo, invaden a Israel y destruyen de una vez el templo. Porque Satanás, así como Dios ama su casa, Satanás ¿la qué? La odia. Satanás la odia. Y destruyeron ese templo. Ese primer templo fue destruido. Y tú tienes que saber que el segundo templo que se levanta, que es el templo que le reconstruye Herodes más adelante, que es donde nuestro Señor Jesucristo camina, también lo destruyeron en el año 69 después de Cristo. 2 templos han levantado en Israel y los 2 los han ¿qué? Destruido. Por eso es que se habla de la construcción, de la edificación del templo como una señal de la venida de Cristo, que sería el tercer templo. Y los 2 otros templos, las 2 casas la han destruido. Ahora, esta casa de Salomón que fue destruida, más tarde cuando vuelven otro periodo de paz y vienen reyes que son de alguna manera temerosos de Dios y príncipes, en tiempo de Esdras, en tiempos de Nehemías, en tiempos de Ageo, el profeta, empiezan a pensar otra vez en la reedificación de la casa. Porque muchos de los que fueron deportados ya estaban regresando a Jerusalén. Óyeme, pero cuando regresan a Jerusalén, años después, ¿cómo consiguen la casa de Dios? Destruida, derribada. Y muchos se ponían a llorar cuando veían la casa de Dios destruida. Y empezaron a trabajar en sus propias cosas y empezaron de alguna forma a tener sus casas, su prosperidad. Pero se olvidaron ¿de qué? De la casa de Dios. Hasta que Dios les envió un profeta para amonestarlos.
Porque lo que Dios le quería decir era, epa, si ustedes quieren genuina prosperidad, ustedes tienen que reedificar mi casa, aleluya. Dígame amén y denle un aplauso al Señor, aleluya. Ustedes tienen que reedificar mi casa. Eso está en Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, dice la palabra allí, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: ¿a quién le vino la palabra? A la plana mayor, al liderazgo de su tiempo, o sea, al profeta Ageo, al gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué. ¿Y qué dijo la palabra? La palabra dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Santo Dios. O sea, en vez de estar hablando el liderazgo, estaba hablando ¿qué? El pueblo sin dirección. ¿Y qué decía el pueblo sin dirección? No es tiempo de reedificar la casa. O sea, ¿se estaba valorando la casa de Dios? No se estaba valorando. Es tiempo de edificar la tuya, pero la de Dios no. Entonces mira cómo Dios trabaja esta situación. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la casa de Dios, está desierta. ¿Es así que tú trabajas conmigo? Bueno, coge palo chicle, agarra ahí. Aquí va, esto es palo chicle, agárralo ahí. Esto es lo que viene, ¿ves? Así, ese es tu trato conmigo. O sea, tu casa sí y la mía desierta. O sea, tu carro sí y yo no. O sea, lo tuyo sí y yo no. Entonces agarra palo chicle, ¿ves? Agarra, ve agarrando. Es sencillito, agarra ahí, ¿ves? Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, ¿y qué más? Y recogéis poco. ¿Te gusta? ¿Te gusta, papá? Coméis y no os saciáis. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Te gusta? Te viste y no te calientas. Y el que trabaja jornal recibe su jornal, pero en saco roto. Se le vuelve la plata, sal y agua. Eso es lo que va a recibir de Dios. ¿Te gusta? ¿A quién le va a gustar eso? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita bien sobre vuestros caminos. Otra vez, siembras mucho, recoges poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestí y no calentéis. Lo estoy releyendo. Y el que trabaja jornal recibe su jornal a saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, medita bien sobre tus caminos. Entonces, la gente queda loca, hermano, porque ¿sabe qué querían ellos? La bendición de Dios para sus proyectos. Ellos querían que su plata le rindiera. Ellos querían tener prosperidad. Legítimamente querían tener sueños de una vida mejor, pero estaban descuidando la casa de Dios. Y Dios les dice, ellos estaban teniendo derrotas financieras. Y Dios les explica y les dice: todas esas derrotas financieras que ustedes están teniendo es por la forma como ustedes se comportan con respecto a mi casa. Me imagino que alguien diría: ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer para remediar eso? Verso 8. ¿Quieres remediarlo? Subí al monte. ¿Qué más? Y trae madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Le sigue diciendo las consecuencias de maltratar la casa de Dios. Buscáis mucho, léelo conmigo, y allá hay poco. Y encierras en casa y yo te lo disipo en un ¿qué? Soplo. Eso me huele a gente que se guarda, Vamos a guardar. Y después Dios le permite un evento que le come todo eso. Enciérralo en casa y yo te lo disipo en un soplo. Y alguien dijo: ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué haces eso, Señor? ¿Y qué dice el Señor? Y dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Uf. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Estaban pasándola mal, hermano. Y no era el diablo que los estaba amonestando o zarandeando, no, era Dios. Y todo tenía que ver con ¿qué? Con el descuido por la casa de Dios. Yo escribí aquí algunas cositas. Dice: ve, la indiferencia financiera hacia la casa de Dios tiene consecuencias directas en nuestras finanzas y en los que nos rodea. Otra, esas consecuencias son en cosas que podemos controlar, como el saco, que Dios lo rompe, y el encerrar en casa, que Dios lo disipa. Como también en cosas que escapan de nuestras manos, como la lluvia que se detiene, como la tierra que detiene su fruto y como la sequía. Periodo de ruina económica por el maltrato hacia la casa de Dios. A mí me gusta porque este profeta los amonestó. Y en el verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo había enviado Jehová su Dios. Y dice: y temió el pueblo delante de Jehová. Me gusta, porque todo el pueblo se puso pila. Y los dirigentes se pusieron pila. Y dijeron: chamo, Dios está bravo. ¿Qué vamos a hacer? Dios no está contento. Entonces dice la palabra, aleluya. Entonces Ageo, el profeta, enviado de Jehová, viendo que temen a la palabra, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Se acabó la desidia, se acabó la indiferencia, se acabó la pichirré con la casa de Dios. Vamos a reedificar la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a provocar a Dios. Vamos a provocar que Dios nos bendiga. Vamos a traerle una sonrisa al Señor. Y dice, y entonces anoto aquí algunas cositas. Dice: qué bendición cuando las autoridades de una iglesia y el resto del pueblo reaccionan a la palabra. Él temió el pueblo delante de Jehová. Cuando uno se dispone íntegramente como persona y como familia, con nuestra finanza, con nuestros dones y con nuestros talentos, Dios está con nosotros. Y despierta el Señor el espíritu de los apóstoles y de los pastores y del liderazgo y del resto de la iglesia, y trabajamos juntos en y para la casa de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. En Ageo, capítulo 2, verso 1 al 9. Mire esta palabra, hermano. Ya no vamos a ir, pero yo necesito que usted abra su corazón, porque quiero que te recuerdes que cada vez que se termina una casa, algo grande pasa. Cuando terminaron el tabernáculo, la nube y el fuego descendieron. Cuando Salomón terminó la casa de Dios, descendió fuego. Mismo Dios descendió y la gloria cayó. Y mira lo que pasa en esta casa, que es la que ellos van a reedificar. Dice en el verso 1, léelo: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, mira la pregunta que van a hacer, ¿ves? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora?
No es ella como nada delante de vuestros ojos. Oye, ve, ahí habían personas, oye, qué verso, esto es importante, hermano. Ahí habían personas, ancianos, que habían visto la gloria del primer templo. No eran muchos, pero habían algunos que habían sobrevivido que la habían visto. ¿Sabes qué estaban haciendo esos ancianos? Llorando. No de alegría por la reconstrucción de la casa, sino llorando porque nada podía igualar aquella majestuosidad de aquel otro templo. Y por eso pregúntales a ellos, ¿quién ha quedado de ustedes que haya visto aquella gloria? ¿Y cómo la veis ahora? No es ella ante sus ojos como nada. Está en el piso la casa de Dios. Pero mira lo que le promete Dios. Para la oreja. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Apláudele al Señor, aleluya. Cómo me emociona esta palabra, hermano. Cómo me emociona esta palabra. Aunque usted tiene que saber que ese templo que ellos reedificaron, más tarde lo reconstruye Herodes el Grande. Es el mismo. Y es el templo donde es presentado nuestro Señor Jesucristo. Es el templo, escúchame, es el templo donde a los 12 años estaba él allí hablando con el Sanedrín. Por eso es que ellos le dicen, reconstruyan esta casa, porque cuando lo hagan vendrá el deseado. A esta casa vendrá ¿quién? Que iban a saber ellos que iba a llegar Jesús allí, el deseado de las naciones. Y dice, y escúcheme, estaban los 12 años. Y es el mismo templo que Jesús lo purifica y volca las mesas porque tenían el templo feo. ¿Ves? En ese templo caminó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que la gloria postrera de ese templo fue ¿qué? Porque aunque en el desierto, ¿verdad? Bajaba Jehová y el fuego y la nube, y en el que hizo David cayó fuego, pero aquí caminó Jesús. Dios con nosotros caminó allí, aleluya. La gloria postrera fue mayor que la primera. Cuando hay disposición y determinación en meterle el pecho a la casa de Dios, Dios mismo nos anima, Dios nos motiva, Dios nos esfuerza y Dios está con nosotros. Como consecuencia, habrá un sacudón espiritual en nuestra generación y se manifestará la presencia de Dios y la gloria de Dios. Nos recuerda que suya es la plata y suyo es el oro. Es decir, si nos hace falta recursos, a Él se lo vamos a pedir porque son suyos y Él los suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y lo más importante es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Di amén y dale un aplauso al Señor. Aleluya. Póngase sobre su pie, hermano querido. Yo quiero hoy que te lleves esto para tu casa como una reflexión. Yo le hablo a los que son mis ovejas. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo le hablo a los que me dicen a mí, mi apóstol, a los que tienen ese nivel de identidad, o mi pastor, a los que dicen, esta es mi iglesia, a los que tienen identidad con la casa, a eso les hablo. Es decir, si una persona está aquí y no tiene ese nivel de identidad, no es con usted, no es con usted, es con los que dicen, este es mi Dios, esta es mi casa, este es mi apóstol, a eso les hablo.
Y les desafío a que suban al monte y traigan madera y edifiquen la casa para que Dios ponga su voluntad. ¿Y sabe a qué me estoy refiriendo, no? Oren a Dios como personas, oren a Dios como familia, háblenlo en familia y digan: Señor, queremos llevar una semilla porque queremos aportarla para la reedificación que ya empezó, ya tiene rato caminando, pero yo no me quiero quedar fuera de allí, mi familia tampoco, porque queremos terminar de reedificar tu casa para ver la gloria postrera de la casa. Aleluya, aleluya. Y órenle a Dios y piensen en un monto, y ese monto presénteselo, porque Dios dice: mía es que la plata. O sea que como es de él, ¿a quién se la va a pedir? Al dueño. O sea, tú no te vas a mortificar, eso no tiene que, ¿qué voy a hacer? No, empiécele al dueño. Porque usted que dice: mía es la plata y mío es que pídemela. Y dice: pídeme y te daré por herencia ¿qué? Las naciones. Entonces tú le vas a decir: Señor, quiero que nos des como familia este monto a nuestra familia para llevarlo. En este monto estamos pensando, y Dios se va a ocupar de darte ese monto, pero no solo ese monto, Él te va a prosperar, Él te va a dar ideas, Él te va a bendecir, Él va a bendecir la obra de tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Porque después que Salomón terminó la casa de Dios, dice que todo lo que hizo en la casa de Dios y en su propia casa, que dice la palabra, Jehová lo prosperó. Y hagamos algo maravilloso de aquí al 25 de julio, hermanos queridos. Después vamos a continuar, ¿verdad?, reedificando la casa, pero que el día 18 de julio, se me voltean los números, el 18 de julio, que son los 25 años, podamos de verdad tener la casa lo más digna, lo más hermosa posible, aleluya, y podamos decirle: Señor, hicimos un esfuerzo para hermosear tu casa antes que la nuestra. Hicimos un esfuerzo para hermosear tu casa y tus planes antes que los nuestros. Amén. Y démosle ese regalo a Dios, y también creo que ese regalo nos lo merecemos nosotros también. Amén. Porque nosotros somos los que estamos cumpliendo 25 años. Lléguese a su pastor, a su pastora, hablen de la ofrenda de los 775 de gloria y empecemos a decirle: Dios, ayúdanos, ayúdanos. Me gustó la palabra que dio nuestro apóstol el día miércoles, y él decía que Jonás clamó en el vientre. Pero ¿a dónde escuchó Dios esa oración? ¿Sí lo leyó o no lo leyó? No, vamos a leerlo porque usted como que se hizo loco. No, eso es rapidito. Un momentico. No dice la palabra que Jonás oró en el vientre. ¿Y a dónde oyó Dios la oración? En el templo. En el templo fue que Dios oyó la oración. Eso es tremendo, hermano. O sea, a veces lo que hacemos con respecto a dar para la casa de Dios, no imaginamos la trascendencia que eso tiene. Porque una oración que se está haciendo en el vientre de un pez se está escuchando en el templo. Dios la está escuchando, es en el templo, porque es el lugar donde los oídos de Dios están, es el lugar donde los ojos de Dios están. ¿Cuántos dicen amén? Levanta allí sus diezmos y sus ofrendas y dile: Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por esta revelación. Gracias, Señor, gracias. Yo quiero que levantes tu diezmo y tus ofrendas y di conmigo: yo quiero levantar una generación que ame tu casa. Mis hijos, mis nietos, mis nietas, mis bisnietos y mis futuras generaciones. Quiero levantar generaciones que amen apasionadamente tu casa, Señor. Ayúdanos, 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 ayúdanos. Cuida de nosotros, Señor, y nosotros amaremos siempre tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Toma tu lugar. Ahí en Jonás dice, Jonás, mientras vas ofrendando, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de sus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Nota que Jonás está en el vientre, pero tiene esperanza de volver a ver ¿qué cosa? El templo.
Y dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. En tu santo templo. Cuando se levanta una casa para Dios, un familiar tuyo está enredado por ahí en un vientre de un pez y tira una oración, un SOS, y eso llega derechito aquí y Dios contesta esa oración. Diga amén, aleluya. ¿Cuántas personas se han salvado? Porque aquí en este lugar Dios tiene sus ojos permanentemente viendo y sus oídos permanentemente oyendo la oración de sus hijos. Póngase sobre sus pies y dele gracias al Señor. Yo te declaro que esta semana te va a ir bien. Esta semana vas a caminar con cielos abiertos. Esta semana se va a destrabar algo que estaba trabado. Esta semana vas a tener buenas noticias. Esta semana será una semana de bendición y de gloria, de salud extraordinaria. Esta semana, aleluya, yo veo, aleluya, algo que se acelera, que viene a tu mano, que has estado pidiendo. Esta semana será una semana bendita para ti. Será una semana bendita para ti, de cobertura divina. Yo los envío a casa con la autoridad que Dios me dio, con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, los quiero mucho, Dios me les bendiga a todos. Un abrazo.